Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenos días, doctora, ¿sí se escucha? Les ruego apagar sus micrófonos para no tener interferencias, por favor. Bien, el día de hoy los he convocado también a los dos grupos. Mis disculpas porque ayer con lo que teníamos que es la revisión, si no, no iba a haber tiempo para la revisión de examen. Les comenté, por favor, a sus compañeros que el día de hoy también íbamos a pasar juntos la clase porque a esta hora de la mañana no tenemos interferencias. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es muy importante en nuestro medio, ya que acá tenemos nosotros diversas formas y ciclos de transmisión para un agente causal que hace muchísimos años nos aqueja y todo el tiempo está con nosotros conviviendo. Es una endemia. El Chagas para nosotros ya no es una pandemia, es una endemia. Vamos a hablar de esta enfermedad. Esta enfermedad es provocada por un protozoo que se conoce con el nombre de Trypanosoma cruzi, este que les estoy mostrando acá en el cursor. Miren, este es el protozoo. Es un protozoo flagelado que tiene flagelos y además que coloniza la sangre. Este protozoo no solo coloniza la sangre también, sino también los tejidos. También es conocido con el nombre de Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi en realidad es el agente causal del Chagas. Pero este Trypanosoma cruzi necesita un vector que transmita la enfermedad. ¿Cómo se llama el vector?
El vector nosotros lo conocemos vulgarmente como vinchuca, pero es en realidad un triatomino llamado insecto besucona, ¿no es cierto? Este triatomidio, que es un insecto denominado Triatoma infestans, también en muchas literaturas, es el que transmite el Chagas. ¿A quién transmite el Chagas? Al hombre, al ser humano, por supuesto, y también a los animales. Y estos animales son transmitidos por este tripanosoma, son infectados por Trypanosoma cruzi a través de este insecto conocido como Triatoma infestans. Esta vinchuca tiene la característica de picar a las personas cerca de la boca. Y puede además, no solamente cerca de la boca, cerca de los ojos también, porque tiene predilección por picar cerca de las mucosas, o de los ojos, o de la boca. Y una vez que defeca en estos sitios, contamina la herida de la picadura. Y por eso es que el parásito penetra a su huésped al frotarse o rascarse la zona afectada. ¿Me comprenden? Así es como se produce la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, como debe su nombre al médico brasilero o brasileño Carlos Chagas, él descubrió esta enfermedad en el año 1909. Y es una enfermedad que hasta el día de hoy nos aqueja. Es una enfermedad que nos aqueja todo el tiempo. En Bolivia, esta enfermedad es un importante problema de salud pública. Existen encuestas nacionales que muestran entre el 40 y el 80% de seropositividad en las áreas endémicas. Y la tasa que tenemos actualmente de infección es de un 20%. Es la más alta de Latinoamérica. Por eso es que es tan importante estudiar esta enfermedad. Estas tasas comprenden, por ejemplo, en mayor proporción los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Potosí. En realidad son un total de 168 municipios donde se ha detectado la presencia del vector. Acá están mencionados, miren, toditos. ¿Por qué? Porque en estos lugares tenemos el vector, el Triatoma infestans, conocido también como vinchuca. Esta vinchuca es también oriunda o aparece en los sitios donde las viviendas son precarias. ¿Qué quiere decir eso? Yo llamo una vivienda precaria a estas viviendas que tienen o están construidas en base a adobes, por ejemplo. También existe en el oriente, por ejemplo, en estos sitios donde las viviendas son de palo o de cañas, con tierra, por supuesto, con adobe. Entonces, estos son los sitios de predilección para el parásito. Allá, para los vectores, allá están sobreviviendo los vectores todo el tiempo. También tienen que saber ustedes que Trypanosoma cruzi presenta 3 formas evolutivas con diferentes características. Una primera, que es conocida como tripomastigote. Acá voy a mostrarles en la pantalla. Miren, este es el tripomastigote. El epimastigote, que es este que está al lado, y finalmente el amastigote. ¿Cuál de estos 3 será la forma infectante? Esta es la forma infectante. Entonces, el tripomastigote es la forma infectante, la que transmite el Chagas. Tiene un aspecto, si lo pueden ver ustedes, fusiforme. Puede medir entre 20 y 25 por 2 milimicras de largo y de ancho, respectivamente. Presenta un citoplasma granuloso
y un núcleo central. Acá está el núcleo central. Se lo encuentra en la sangre de los vertebrados y en el intestino posterior de los vectores también. En cambio, el epimastigote es la forma de reproducción del parásito en el vector y los medios de cultivo también. Tiene aspecto fusiforme, es este. El amastigote tiene una forma ovalada, esférica también, puede medir de 2 a 4 milímetros, carece de movilidad porque carece de flagelo, no tiene flagelo, este sí tiene flagelo. Observen aquí. Y el amastigote no tiene flagelo, por tanto, es la forma de reproducción intracelular al interior de los huéspedes vertebrados. ¿Cómo será su ciclo de vida? ¿Cómo será el ciclo de vida del Chagas, que es tan importante? También es bueno que antes de que comencemos con el ciclo de vida, tenemos que decir que en toda nuestra Bolivia, esta enfermedad no solo se ha limitado al ámbito rural, sino que también se ha reportado altas tasas de transmisión en zonas urbanas, principalmente en Cochabamba, en nuestra Cochabamba, especialmente entre niños, debido a que el vector es persistente, está siempre participando al interior de las viviendas. Bien, entonces más o menos se estima, ¿no es cierto?, que esta parasitosis es muy alta, no solamente en nuestro país, sino que alrededor de 6 y 7 millones de personas están infectadas mundialmente, con mayor prevalencia en 21 países de América Latina. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Por eso es que en nuestro país también es muy alta. Ahora, para contaminarnos, no solamente necesitamos la picadura, también podemos tener casos debidos a la migración de personas que traen el Chagas de otro lado o a transfusiones expuestas a riesgo. Por eso es que existen los bancos de sangre para las personas que necesitan una transfusión sanguínea. Es menester que sepan ustedes que siempre que vayan a recibir sangre, tiene que ser de un banco de sangre, porque es en un banco de sangre donde verifican que no exista el peligro de transmitir este Trypanosoma cruzi, ¿no? Bien, entonces vamos al ciclo de vida. El vector, ya saben ustedes, es la vinchuca en Bolivia, conocido científicamente como Triatoma infestans. Estos se infectan, ya les he dicho, o infectan al chupar la sangre de hombres que tienen el Chagas o de mamíferos con tripomastigotes que los tienen circulantes al interior de su circulación. Acá está. Entonces el vertebrado se infecta chupando la sangre que contiene los tripomastigotes. Luego pasa en la misma sangre a la forma de amastigotes, epimastigotes y finalmente vuelve al insecto. El insecto vuelve a picar y tenemos nuevamente que inyecta los tripomastigotes metacíclicos al interior del ser humano con la picadura. Veremos también cómo en el tubo digestivo del vector de estas vinchucas, en este tubo digestivo de estos, se pueden transformar en epimastigotes y posteriormente en tripomastigotes metacíclicos en el recto de estas vinchucas, que son capaces de defecar cuando pican en el momento de picar. Por eso es que cuando estos pican nuevamente a un hombre, ingieren abundante sangre y después defecan sobre la superficie. De esta manera, estos parásitos van a ingresar al tejido,
van a penetrar a la sangre y obviamente al tejido. El paciente también puede infectarse llevando las heces, las deyecciones con las manos hacia las mucosas, porque tiende a rascarse y es el mismo paciente que está arrastrando. Como son tan pequeños, no se dan cuenta, ¿no es cierto? Y al rascarse, se transmite el ingreso de los tripomastigotes a las células. En las células se produce la diferenciación y replicación intracelular, esto en las células de los hombres hasta A mastigotes, luego se diferencian, se liberan los tripomastigotes en la infección en otros tejidos y finalmente como tripomastigotes son transmitidos nuevamente al vector. La infección del insecto vector con el parásito ingiere los tripomastigotes sanguíneos. Y luego, en el insecto vector también tenemos el ciclo. El mismo ciclo se procesa. Y finalmente, con la picadura, nuevamente vuelve al ser humano. Cuando los tripomastigotes metacíclicos son fagocitados en la sangre por los macrófagos, porque en la sangre nosotros tenemos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tenemos neutrófilos o polimorfos nucleares, tenemos linfocitos y tenemos monocitos macrófagos. Estos fagocitan a los tripomastigotes metacíclicos y se transforman en amastigotes. Así va el ciclo nuevamente diferenciando tripomastigotes que son capaces de romper las células y llegar hasta la circulación sanguínea, invaden los órganos donde se transforman nuevamente en amastigotes. Finalmente, estas etapas coinciden con la fase aguda que caracteriza una intensa multiplicación parasitaria y elevada también. Acá volvemos a mostrar más imágenes del ciclo vital ya con números. Miren, los estadios. Esta con números es más fácil. El triatoma se alimenta de la sangre. Excreta, ¿qué cosas? Tripomastigotes, metacíclicos en sus heces, ¿es cierto? Estos penetran en una herida porque están picando al ser humano. Estas vinchucas, picando al ser humano. Y obviamente en el ser humano las picaduras se producen por lo general en la cara, en los ojos, porque tienen predilección, y en la boca. Luego, estos tripomastigotes metacíclicos penetran a las células en el sitio de la mordedura, se transforman en amastigotes. Los amastigotes se multiplican por fusión binaria al interior de las células. Luego, estos amastigotes que se han multiplicado por fisión binaria se transforman en tripomastigotes. En tripomastigotes revientan a la célula y entran al torrente circulatorio. Y estos son el estadio infectante. Y tenemos el otro ciclo, el ciclo que se desarrolla en el parásito, en el vector, en el triatoma. El triatoma también se infecta picando a un ser humano. A su interior sabemos que el triatoma se alimenta de la sangre también, se transforma en epimastigotes, luego se multiplican en su intestino del vector y finalmente esos tripomastigotes metacíclicos son eliminados en el intestino posterior, en las heces de este vector. Así es como se realiza el Chagas. Acá voy a mostrarles, además, cómo tenemos las manifestaciones clínicas. Observen ustedes. En la patología, lo primero que se observa, o las primeras imágenes iniciales, es el edema palpebral. Llegan incluso a veces a taparse los ojitos de los niños. No solo de los niños, los grandes también pueden ser picados por la vinchuca. Este es un edema bipalpebral aplicado a los dos ojitos, pero unilateral. Acá se forma. Acá también, miren. Muchas veces también existen las manifestaciones clínicas que ya no solamente son el edema de los ojos, que pueden observar acá, porque esta vinchuca pica cerca de la mucosa de los ojos o cerca de la mucosa de la boca.
¿Y qué se produce en el organismo? Primeramente, una fase aguda donde se presenta, sobre todo en niños, el edema. El periodo de incubación dura de 2 a 3 días y se pueden encontrar parásitos en la circulación sanguínea en un lapso de 4 meses inclusive. Luego de la infección, la parasitemia intensa que han observado durante el primer mes. Se pueden presentar algunos signos de alarma cuando ingresa la vinchuca. Y es un proceso inflamatorio agudo. Y a esa fase aguda, que puede durar semanas o meses después de la infección, puede ser muchas veces inclusive también asintomática o presentar síntomas leves como fiebre, malestar, inflamación local, adenopatías, hepatoesplenomegalia, erupción, y obviamente siempre va a estar presente en forma inmediata después de la picadura el signo de Romaña, que es la hinchazón de los párpados, palpebral. También hay mucha cefalea y también se producen síntomas gastrointestinales. Eso en la fase aguda. Veremos ahora cuáles son, después de varios años o décadas después, hay una fase indeterminada que se constituye en una fase silenciosa, que puede inclusive ir hasta 20 años antes de presentar el daño característico de la fase crónica. Miren, en algunas personas, no todos los sistemas inmunológicos son iguales, ¿no es cierto? A unos les avanza en forma muy rápida el Chagas y a otros tarda muchísimo tiempo en presentar la sintomatología por la cual es descubierta. La presencia de los parásitos circulantes en la fase indeterminada es rara. En general se detectan, pero de manera accidental. Y cuando sobreviene la fase crónica, después de 15 a 20 años, ya llegan a manifestarse signos y síntomas que más o menos en el 30% de los que están infectados pueden llegar a desarrollar complicaciones cardíacas aquí. El corazón se ve afectado con arritmias, con mucha insuficiencia, muerte súbita, y el 10% pueden llegar a presentar alteraciones digestivas o neurológicas. Las alteraciones digestivas tenemos que nombrar al megacolon y al megaesófago. Crecen, el colon crece y crece también el esófago y crece también el hígado. Entonces tenemos todo esto, el megacolon, el megaesófago. En la fase aguda, sin embargo, existe cura. La fase aguda. Y la cura para ellos, el tratamiento, diríamos, vendría a ser los antiparasitarios que tenemos disponibles en el mercado. ¿Cuáles serían estos? El Bendazol y el Difurtimox, pero vamos a hablar después. Primero veremos las formas de transmisión vectorial. Ya les he mencionado a un inicio que existe la transmisión vectorial. El tiatomino, o sea, la vinchuca pica en zonas descubiertas de la piel, emite una gota de deyección de heces, que es la que contiene a los tripanosomas metacíclicos. Estos penetran en la piel cuando la persona se rasca, porque defeca el vector y lleva o se lleva las manos contaminadas a la boca o a los ojos y penetra el parásito. También nos podemos contaminar, hemos dicho, por transfusiones. Y obviamente la que me faltaba hablar era la transmisión congénita. La transmisión congénita se produce en las embarazadas que tienen la enfermedad de Chagas, de un 0,5 a un 3%. La enfermedad de Chagas, la forma crónica, es la que se transmite a través de la placenta. Y luego también tenemos la transmisión por vía oral.
es posiblemente el mecanismo de transmisión más importante de los animales invertebrados. Hay casos humanos demostrados también por transmisión oral. El diagnóstico. Estas son las partes que a nosotros nos interesan. El diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el Chagas? En el laboratorio. ¿No es cierto? Es lo más importante. En la fase aguda, entonces vamos a ver que se puede diagnosticar o detectar el parásito en la sangre con métodos directos que comprueban la presencia del Trypanosoma cruzi mediante qué cosas, haciendo un extendido sanguíneo del ser humano y obviamente observando los tripanosomas, aquí están, en la sangre circulante. A esta prueba se llama observación al microscopio al fresco o por gota gruesa, o también se puede realizar un método de concentración de microestrode. Son 3 los métodos directos: la observación microscópica al fresco de la sangre, la gota gruesa, que consiste en pinchar el pulpejo del dedo con una lanceta estéril, por supuesto, y exprimir la primera gota, descartar la segunda y la tercera son las que sirven. Y se hace un extendido de gota gruesa. Todo eso van a ver en la parte de la práctica de la parasitología. El método de concentración, el microestrode, se realiza de la fracción leucoplaquetaria de la sangre a partir de un microhematocrito cargado con la sangre del paciente, y en este microhematocrito tenemos que buscar las formas de tripomastigotes del Trypanosoma cruzi. Y hay un método que en realidad es el gold estándar para Chagas, que es conocido como el senodiagnóstico. El senodiagnóstico, que estoy mostrándoles aquí en esta diapositiva de acá abajo, consiste en buscar a los tripomastigotes de Trypanosoma cruzi en las deyecciones, en las heces de estos triatominios. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos al interior de una plaquita de Petri o una cajita varias vinchucas en estadio de ninfas, o sea, los triatomas infestans en su estadio de ninfas que no están contaminadas. Las ninfas que no están contaminadas van a picar, van a succionar la sangre, cubriendo con una venda elástica la plaquita durante media hora, 30 minutos. El paciente, nosotros tenemos acá un bioterio que realiza en la Facultad de Biología. Allá cultivan a las vinchucas en sus diferentes estadios: primer estadio, segundo estadio, tercer estadio. Cuando son llamadas ninfas libres de contaminación, estas son las que se utilizan para colocarlas al interior de estas cajitas, y obviamente las colocamos acá, las cubrimos con un lienzo oscuro o blanco como este, con una venda elástica, durante media hora. Podemos succionar en la pierna o en la parte anterior del brazo también, durante media hora. Luego, después de que ha succionado, se van a cultivar por meses y se van a verificar luego al mes, a los 30 días, a los 45 días, las heces de estos triatomas. Y en las heces, si se observan los tripomastigotes, garantizamos que se trate de Chagas. Mientras tanto, podemos hacer cualquier método en fresco, de los directos, o inclusive los indirectos, porque no solamente hay estos métodos directos, hay métodos indirectos, como ser, por ejemplo, la técnica de ELISA o la cero aglutinación, el HAI, hemaglutinación indirecta para Chagas.
el método del HAI, que es ampliamente utilizado porque es más barato y más económico para detectar el Chagas en sangre. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona que tiene Chagas, tiene que realizarse los métodos directos, los indirectos y después el seno diagnóstico. Siempre, cualquier enfermedad, nunca se debe esperar un solo resultado. Siempre tienen que haber dos resultados que afirmen que tiene Chagas. Puede ser una gota gruesa con observación directa o puede ser un microstrout acompañado de un seno diagnóstico, que les he dicho que es el gold estándar. Y luego hablaremos del tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento para el Chagas? Sabemos que para el tratamiento, ya les estaba diciendo yo, que se produce el tratamiento para esta enfermedad con dos medicamentos que son el benznidazol y el nifurtimox. El benznidazol, aquí como lo estoy mencionando, y el nifurtimox son eficaces en los casos agudos y crónicos tempranos, o sea, cuando se detecta la enfermedad en forma temprana. ¿Por qué? Porque inhibe el desarrollo intracelular del parásito, cualquiera de estos dos. Y son muy eficaces, casi al 100%. Pero cuando se administran, vuelvo a repetir, durante la fase aguda o en las etapas iniciales en que está comenzando la infección crónica. Son antiparasitarios muy importantes. Pero también tienen que saber que ambos medicamentos, si bien tienen éxito en el tratamiento de la enfermedad de Chagas, pueden desarrollar resistencia y también los pacientes pueden sufrir reacciones secundarias. Por eso es que se dice que hasta el momento no existe un fármaco que sea del todo efectivo y que no produzca, que sea inocuo, que no produzca daño a los pacientes que hacen el tratamiento. ¿Por qué? Porque todos estos, el difurtimox, el benznidazol, producen efectos secundarios. Bien, entonces vamos a quedar acá el día de hoy. Voy a consultar, esperen un momentito, ¿qué hora tenemos? Quiero aprovechar también que están los dos cursos para, por favor, invitarlos nuevamente a participar en realidad de la socialización del tema de los prerequisitos que hoy en día se va a llevar a cabo en la facultad en el transcurso de esta mañana. Los prerequisitos, asistan muchachos, porque ustedes tienen que saber en qué consisten estos prerequisitos. No pueden dejar o ignorar. No está nada aprobado por consejo facultativo, solamente no para ustedes, que ya están en cuarto año, por ejemplo, o en tercer año. No, se ha aprobado solamente para las personas que van a ingresar el 2026, el 2026. Para ustedes tienen que escuchar qué posibilidades existen y veremos a posterior, después de un año de que pensamos plantear a las autoridades para ver qué medidas de salida o para romper los prerequisitos existe para las personas que tengan problemas. Pero yo les invito a que asistan porque ustedes mismos van a poder preguntar todo con mucha certeza a las personas entendidas. Les pueden preguntar, si yo tengo mi arrastre de segundo año, estoy en tercero, o tengo mi arrastre de primer año, estoy en tercero, ¿puedo llevar esto o cómo o en qué me va a dificultar? Todas esas preguntas ustedes tienen que hacerlas, porque hay casos en los que se puede romper los prerequisitos, porque si no, no se hubieran pues aplicado a todas las facultades. Tienen que saber ustedes
que una de las, creo que la única facultad que no tiene prerequisitos es la de bioquímica, y es una recomendación de la acreditación. Como somos una facultad acreditada, tenemos que tener prerequisitos, y por eso es que tenemos la necesidad urgente de ir con los prerequisitos, ¿ya? Y eso quería decirles, por favor, chicos, invitarlos que asistan para esta conferencia. Bien. Doctorita, una preguntita. ¿A qué hora vas a hacer ese conversatorio? Creo que ya han sido informados los representantes. Estábamos dudando si era a las 9 o a las 10. ¿Saben algo? ¿Alguien aquí? Es a las 9, doctora. Buenos 9, días. ¿no es cierto? Sí, 9 en punto. Yo también dudaba. 9 en punto, chicos. ¿Ya? Por favor, asistan todos. Asistan, pregunten. No se va a aplicar ni este año ni el siguiente. Solo es para los estudiantes nuevos. Los que van a recién ingresar ya van a ingresar con el tema de los prerequisitos. Vamos a ver qué nos ofrecen a los otros. Pero de que tenemos que estar enterados, tenemos que estar, ¿no es cierto? Bien. Bien, muchachos. Entonces los vamos a esperar a todos. Pasen la voz a sus compañeros y no es como dicen, ¡ay! Que el consejo ya ha aprobado. No hay tal. Solo se ha aprobado para los que van a ingresar el 2026. Bien, muchachos. Aquí vamos a quedar. La siguiente clase vamos a seguir avanzando. Creo que ya hemos terminado, concluido. No, nos falta malaria. Es un tema más y luego pasamos a la micología. Todo esto ya es para el tercer parcial. La malaria es un tema largo, o sea que vamos a ir a la siguiente clase con ese tema. Hasta luego, muchachos. Si no hay preguntas. Sí, doctora, dígame. una preguntita. Dígame, ¿Dónde se va a llevar a cabo esta conferencia? En la facultad. Ahora, yo me imagino que en el aula magna o en el del cuarto piso. Bien, doctora, gracias. No está aquí ninguno de los directivos porque ha sido socializado a los jefes de curso, a los representantes de cada curso. Bien, revisen. Es en el aula magna, doctora. ¿Es en el aula magna? Sí, doctora. Ve, en el aula magna. Dicho la Comunicado doctora Patricia. La doctora Patricia Pato. nos dijo. Sí, exactamente. Sí, ella es la que ha socializado. En el aula magna, muchachitos. Ahí se va a llevar a cabo. 9 en punto, los esperamos. Hasta luego. Yo también voy a asistir junto con ustedes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.